Otra vez aquí estamos, gracias a Dios, que parece ser que todas las cosas van saliendo ah, prometedoras. Parece ser que ya en este mes van a empezar a vacunar. Ah, y ya en Inglaterra ya comenzaron a inyectar a las personas, así que parece que todavía nos falta tiempo, pero vamos ya saliendo, ya no estamos con esa ansiedad de que no se sabía qué iba a hacer. La medicina ya está en camino, aunque todavía se nos han puesto más restricciones. Le queremos dar gracias a Dios porque seguimos adelante nosotros y pedimos que el Señor nos ayude. Nos unimos en oración para que nos ayude a seguir adelante. Así que aquí estamos otra vez. Les recuerdo que tomen todas las precauciones que se necesitan para que ninguno más se enferme. Estamos rodeados de peligro todavía, así de que no nos cuidemos. Otra vez quiero decirles que les amo y les agradezco por su cooperación. Nuestra iglesia sigue adelante. Hay un hermoso espíritu a pesar de que la enfermedad ha tocado a algunos, pero nada severo. Seguimos adelante. De que en esta tarde quisiera compartir una porción de la escritura que nos ayuda a comprender qué tan bueno es nuestro Dios. Y tomamos de la experiencia del apóstol Pedro un poquito. Él predicó en los sermones en el capítulo 4:12 cuando dice: y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Despuésito de que él predicó esas palabras, los religiosos no les parecieron. Estaban furiosos porque Pedro seguía predicando de Cristo. Y claro que los aprendieron y les iban a amenazar para castigarlos. Pero eso ayuda a que miremos cómo trabaja nuestro Dios, y al final Pedro fue victorioso sobre esa situación y dejó un gran legado para que nosotros continuáramos siguiendo a Cristo Jesús como Él lo hizo. La porción que quiero compartir está en el 19:20, donde nos dice: mas Pedro y Juan, cuando los aprendieron y les dijeron que tenían que callarse, que no tenían que seguir predicando, que no deberían de seguir predicando sobre Cristo, porque los amenazaron a muerte. Y ellos respondieron de esta manera: mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Así que con eso vamos a mirar un poquito la introducción que tengo para nuestro devocional, que es la enseñanza que podemos aprender de eso. Si nos tomamos un poquito de tiempo y leyéramos un poquito más sobre Pedro en el capítulo 26 de Mateo, ese era otro diferente Pedro. Aquí lo que sea que quiero contrastar, ese Pedro que Mateo menciona en el capítulo 26, cuando Cristo ya le había prevenido de que lo iba a negar 3 veces. Y en esa ocasión sucedió como Cristo se lo dijo. Primero estaban allá con mucha valentía diciendo: si es posible pongo mi vida para estar contigo. Le decían a Cristo, o sea que iban a estar con Él sin ninguna condición ni nada de eso, incondicionalmente. Pero ¿qué pasó? Cuando llegó el tiempo que Cristo Jesús fue arrestado y pasó por sus juicios y estaba pasando por ese juicio, a Pedro entonces lo confrontaron diciendo: tú eras el que andabas con Cristo, ¿verdad? Y 3 veces 3 diferentes personas le dijeron que él era uno de los que andaban con Cristo, y Pedro lo negó. Ahí tenemos a ese Pedro, ese primer Pedro que tenemos el cuadro de ahí, que negó a Cristo. Las circunstancias son prácticamente iguales ahora que se encontraba con el Sanedrín. En ambos incidentes el apóstol fue confrontado
y tuvo la oportunidad de confesar que era seguidor de Cristo. La primera escena, o sea, allá atrás, la primera escena vemos a un Pedro miedoso, atemorizado por las posibles consecuencias de la sencilla acción de que, o por la sencilla razón, más bien dicho, de que era uno de los apóstoles. En aquella ocasión, entonces él tuvo un miedo. La intensidad y presión que estaba acorralado, optó por la mentira. No solamente una vez, sino 3 veces, negando a Cristo, su maestro. Y así que nuestro texto otra vez, en esta ocasión fue diferente. Tenemos a diferentes Pedros. Ahora tenemos a un Pedro valiente, listo para seguir, y no importando cuáles fueran las consecuencias. Cuando Pedro dijo que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La transformación de Pedro en la escena narrada en nuestro texto es absoluta y contundente, muy diferente al primer Pedro que miramos allá en Mateo. Lejos de sentirse intimidado por la amenaza del Sanedrín, los confrontó con audacia, valentía. Proclamó que no tenía intención de dejar de predicar a Cristo, ni por un instante iba a repetir el error de aquella vez cuando se dejó llevar por el miedo y que tan apasionadamente abrazó el silencio en aquella ocasión, habiendo negado a su Señor y Maestro. 2 Pedros diferentes, uno fracasado y el otro victorioso. El Pedro de nuestro texto en esta otra ocasión se mostró ser completamente otra persona, transformado completamente. ¿Cómo podemos explicar un cambio tan radical en la persona del apóstol? ¿Cómo lo podemos explicar? Bueno, la respuesta se halla en ese dramático encuentro que tuvo Pedro con Jesús, el Jesús resucitado, a la orilla del mar de Galilea, en Juan 21:17, cuando Cristo le decía a Pedro, Pedro, ¿me amas? Ustedes saben la historia. Cuando le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera otra vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Es decir, que Pedro había bebido un trago amargo de las consecuencias de su negación. Se entristeció cuando le dijo la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Se acordó. Una inconsolable tristeza y profunda desilusión se había apoderado de su alma. Se sentía triste. Seguramente creyó que todos los sueños de ser parte del movimiento que había iniciado Cristo, ella no iba a poder ser parte. Qué triste sería para él entonces, pensando que no iba a tener parte en el movimiento que Cristo Jesús estaba llevando a cabo. Seguramente entonces creyó que Cristo lo iba a abandonar y todos sus sueños estaban muertos para él. Y aquí es donde queremos mirar a nuestro Señor Jesucristo, cómo nos ama, al mostrar ese amor con Pedro, es el mismo amor que nos tiene a nosotros.
ante Cristo, Pedro estaba perdido, se sentía perdido. La profundidad de su caída preparó un terreno para su asombrosa recuperación. O sea, Pedro se sentía por los suelos. Sin embargo, Cristo iba a tomar esta oportunidad para enseñarle una hermosa lección. Y la lección es que Cristo jamás dejó de amarlo. Aunque hizo sus errores, se equivocó, Cristo siguió amándolo. Y esa es una lección para nosotros aprender. ¿Quién no hacemos errores? ¿Quién no se equivoca? Pero si somos de Cristo y le amamos, Él nos ama y nos ayuda aun cuando nos equivocamos. El encuentro que tuvo con Jesús desató todo el potencial que había en él en aquella ocasión. Dios lo estaba preparando, Cristo lo estaba preparando para una hermosa tarea que Pedro cumplió en su vida. Su arrepentimiento y quebranto de corazón movió a Cristo para incluir a este pobre pescador que ahora se encontraba por los suelos, para formarlo en una nueva persona y que seguiría siendo parte del grupo, del círculo con que se rodeó Cristo Jesús con aquellas personas. Pedro sería incluido también en ellos. La enseñanza de nuestro texto. En este encuentro el Señor dio a Pedro instrucciones precisas. Cada vez que le decía a Pedro, ¿me amas? Y que Pedro le contestaba, Señor, tú sabes que te amo. Cristo terminaba la frase con estas palabras: apacienta mis ovejas. Tú tienes un lugar en mi ministerio. Eres parte para extender el reino de Dios. Es decir, que se dedicara a hacer el trabajo para el cual había sido llamado. No te des por vencido. Te equivocaste, aprende de eso. Pero me serás testigo. Tu ministerio seguirá. Yo estaré contigo. Es lo que le está diciendo Cristo Jesús a Pedro. Esta extraordinaria comisión nos resulta difícil de entender porque estamos muy acostumbrados a evaluar a las personas por sus logros, sus éxitos, y no por sus fracasos y errores. Puedo decir sin equivocarme que en muchas congregaciones alguien que hubiera pasado por una experiencia como la de Pedro, la gente los descartaría, los haría a un lado. Si se equivocaron y tomaron error, entonces no lo miraban como aptos para un ministerio. Sin embargo, en el plan de Dios es diferente. Mientras que haya un arrepentimiento genuino de corazón, Cristo Jesús está dispuesto a perdonar nuestros errores y en lo que nos equivocamos. Como aquí, Cristo revela en esta ocasión una de las más grandes verdades del Evangelio. Y la libertad, o la libertad, no sé cómo decirlo, la oportunidad que tenemos de hacer para Dios las mejores cosas después de la experiencia de algún fracaso.
Nuestros fracasos no condicionan la obra de Dios. Dios está en control. Lo que mantiene en pie la obra del Señor para nuestras vidas no es nuestra propia fidelidad, sino la fidelidad de Dios hacia nosotros. Él promete perdonarnos y no nos descarta, sino que nos sigue usando mientras que nuestro corazón esté arrepentido como el corazón de Pedro. Es la lección que podemos aprender de Pedro. Pedro siguió siendo parte del círculo cercano de Cristo, porque de corazón se arrepintió y Cristo Jesús siguió con él, apoyándolo, haciéndolo como él quería hacerlo. En una forma muy real, Jesús le está diciendo al desilusionado Pedro y fracasado discípulo, podría decir que podíamos usar las palabras: levántate, yo sigo creyendo en ti. I still believe in you. Es lo que Dios nos dice a nosotros aun cuando fracasamos. Él mira nuestro corazón y un sincero arrepentimiento y Él nos dice: yo sigo creyendo en ti. I still and keep believing in you. ¿Por qué mira nuestro corazón si en verdad y sinceramente nos arrepentimos cuando hacemos errores o fracasamos? Él no nos deja. Y eso es lo que quiero enfatizar en este devocional. Dios no nos deja. Y si usted ha hecho algún equívoco o está pasando por un atraso o algo, atrasado en algo, un equívoco, un error, no se dé por vencido. Eleve su corazón al Señor. Con arrepentimiento pídale perdón, pero no piense que Dios no lo puede usar. Dios nos sigue usando y Él nos levanta cuando nos caemos y nos usa como ejemplo para que otros tengan bendición al saber que Dios no los hace a un lado, no los hace para fuera, no los avienta para fuera de su reino. Él sigue apoyándonos, fortaleciéndonos para que no sigamos equivocándonos y no seguir equivocándonos y podemos seguir adelante sirviendo al Señor. Arrepentidos, humildemente seguimos sirviendo al Señor. La aplicación de nuestra enseñanza, de nuestro texto, entonces podemos alcanzar nuestro verdadero potencial en Cristo solamente cuando descubrimos cuán extraordinariamente profunda es la gracia de Dios. Cuán extraordinaria y profunda es la gracia de Dios, especialmente en el área de su perdón a nosotros. Qué hermoso pensar en eso, de que Dios está dispuesto a perdonarnos y aún más está dispuesto a usarnos en su ministerio, seguir trabajando en su obra. Así de que otra vez aquellos son aquellas personas que hacen frente sin temor a las situaciones de peligro, como Pedro otra vez aquí en Hechos 4:19 al 20. Pero Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué ha visto usted en Cristo? ¿Qué ha oído de su palabra? No dejemos entonces de compartir ese mensaje tan hermoso que llamamos el Evangelio. Buenas nuevas de salvación para aquellos que lo aceptan. Y yo le doy gracias a Dios por sus vidas,
y su cooperación. Nuestra iglesia, por ese amor que ustedes tienen a Cristo, seguimos adelante. Tenemos nuestras subas y bajas, pero Cristo está siempre a nuestro lado. Que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, Señor, en estos momentos te doy gracias, Señor, por mis hermanos, su cooperación, Señor, su expresión de amor unos para los otros, es lo que nos anima, Señor, en la iglesia, lo que nos da la fuerza para seguir adelante y sobre todo el conocimiento que tú estás a nuestro lado incondicionalmente, Padre Santo. Te damos gracias por eso. Gracias por tu amor y tu paciencia. Y una vez más, Señor, te pedimos que nos ayude a seguir adelante. Protégenos de esta enfermedad que está devastando a tanta gente. Pero sabemos que ya tú tienes, Señor, la medicina en camino. Y pronto estaremos otra vez en el templo como tu iglesia, como tu pueblo, sin temor a enfermarnos o tener peligro. Sabemos, Padre Santo, que tenemos que tener cuidado, pero tu cuidado es el mejor de todos, Señor. Te pido pues que nos lleves adelante y que podamos, Señor, amarnos, seguir amándonos los unos a los otros, Señor, y amar a aquellas personas que nos visitan, a aquellas que andan buscando alguna esperanza, la cual se encuentra todo en ti, Padre Santo. Te lo pedimos todo en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.